En ese papel, como en muchos otros, no había manera de apartar los ojos de ella. Estaba magnífica. Tenía carisma. Sabía cómo atraer a la gente y su fuerte personalidad impedía que se marcharan de su lado. Era diferente, excéntrica y como persona muy independiente. Katharine Hepburn llevaba pantalones. Lo vemos ahora y no nos parece algo especial. Sin embargo, en 1933 y 1934 era un escándalo. Dio dignidad a los papeles de mujer, algo que no tenían. No había habido nadie de ese calibre. Biografía. Katharine Hepburn. La carrera de Katharine Hepburn duró 64 años, durante los que rodó más de 50 películas y ganó 4 premios de la Academia. Cambió el concepto de feminidad de Hollywood para el disgusto de la industria y al mismo tiempo se convirtió en una leyenda estadounidense. No creo que sea excéntrica. No soy más que una persona de Nueva Inglaterra, una zona muy tradicional que se crió con 2 padres extremadamente inteligentes, que nos dieron el mejor regalo que puede dársele a un hijo, una especie de libertad frente al miedo. Considero que esa idea de que Katharine Hepburn vivió sin miedo sea quizás parte del mito. Me parece que ella quería que se la recordara así. Pero seguro que alguna vez la asustó el fracaso o el olvido. Katharine Houghton Hepburn nació el 12 de mayo de 1907 en Hartford, Connecticut. Recibió ese nombre por su madre, Kate Houghton, pionera del feminismo y la política. Su padre, el doctor Thomas Hepburn, era un cirujano de renombre. Kate y Hep mantuvieron una unión fuerte y apasionada, algo que siempre admiró Katharine. La suya fue una bonita historia de amor y al leer algunos documentos de la época, las cartas de Kate, por ejemplo, se nota que estaban muy enamorados. En 1905 nació el primer hijo de la pareja, Tom. Y en 1907 le siguió Katharine, a quien todos llamaban Kathy. Los Hepburn tuvieron además otros 4 hijos, pero Tom y Kathy compartieron un lazo especial. Ella idolatraba a su hermano mayor y fueron inseparables. Mientras Tom se convirtió en un jovencito callado y serio, su hermana, pecosa y atrevida, parecía un chicote. Para competir por la atención de su padre, Kathy se apodó Jimmy y se dispuso a demostrar que podía hacer lo mismo que un chico. Al final de sus días dijo, en mi corazón y en mi alma siempre ha estado Jimmy Hepburn. Creo que si se comprende ese aspecto de su carácter, se puede entender su vida al completo. De pequeña, se preguntaba por qué no iba a intentar ella también lo que los chicos podían hacer. Y ese impulso la acompañó hasta la muerte. No aceptaba que no podía hacer algo solo porque era mujer. El compromiso de Kate por el sufragio femenino la mantuvo alejada de casa en numerosas ocasiones, y Hep era el que se quedaba con los niños. El doctor Hepburn era un hombre inteligente, con un sentido del humor pegadizo y un espíritu muy competitivo. Animaba a sus hijos a dar su opinión y esperaba que buscaran la perfección. Despertar el interés de su padre y hacer que se sintiera orgulloso fueron los objetivos de toda su vida. Los Hepburn lideraban causas radicales y Kathy acompañaba con frecuencia a su madre. Se encargaba de repartir panfletos y participaba en los desfiles. No obstante, estas luchas no casaban con las tradiciones de Hartford. Eran muy bohemios. Formaban una pareja poco convencional, en el sentido de que el marido dejaba que su esposa trabajara fuera de casa. Gran parte de la sociedad de Hartford miraba a los Hepburn por encima del hombro, y eso se quedó grabado en la mente de la joven Kathy. Creo que me dejó determinada y me dejó resentida. Me hizo pensar que debía salir de allí para conseguir algo de provecho. Fenwick, Connecticut, una exclusiva zona residencial a orillas del mar, fue el lugar elegido para la casa estival de los Hepburn. Todos los años se reunían allí toda la familia, los Hepburn, los Houghton, además de amigos. Las actividades atléticas ocupaban los días de verano. Todos juntos nadaban, navegaban y jugaban en el océano. Parecíamos una obra de chico, pero una maravilla, y aunque siempre queríamos volver algún día a Hartford, nunca lo lográbamos. Nos pasábamos allí todo el verano.
En 1921, cuando Kathy tenía 13 años, se fue con su hermano Tom a pasar las vacaciones de Pascua en Nueva York, en casa de su tía. El día que debían volver a Hartford, este no bajó a desayunar. Kate se ofreció a subir. Estaba segura de que se debía de haber dormido. Al principio, cuando abrió la puerta de la habitación, no lo vio. Sin embargo, al asomarse un poco más, allí estaba. Su hermano se había ahorcado con la cortina clavada en una viga. Tom estaba muerto. Se había estrangulado. Su madre recibió la noticia en casa. Yo estaba sentado en el comedor y llamaron para avisar de que Tom había muerto. Madre se desplomó sobre la mesa. Momentos después, se recompuso. Y nunca volvió a hablar del asunto. El doctor Hepburn se negó a creer que la muerte de su hijo había sido un suicidio y comunicó a la prensa que Tom había muerto mientras probaba un truco de cine. Solo quería hacer como si se ahorcaba. Para los Hepburn, la fuerza estaba a la orden del día. Hep y Kit enseñaron a sus hijos a mantener siempre la compostura porque las lágrimas eran signo de debilidad y la introspección era autocompasiva. La muerte de Tom y la estoica reacción de su padre afectó profundamente a Kathy. Después de la desaparición de su hermano y mejor amigo, le costó encontrar su lugar en la familia. No llegaba a cuadrar con sus hermanos pequeños, pero todavía no había alcanzado la edad adulta. Se sentía sola y aislada. Kit cada vez permanecía más tiempo fuera del hogar, así que Kathy pasaba horas con su padre. Dejó la escuela y terminó la educación secundaria en casa. Kate disfrutaba teniendo un tutor que venía a su casa. Eso la marcó para toda su vida porque siempre pensaba que la gente venía a ella. No se puede decir que su padre la consintiera porque en realidad le exigía muchísimo. Sin embargo, consiguió llevarlo bien. Kathy se marchó de casa en 1924 para estudiar en Bryn Mawr, Pensilvania. El comportamiento antisocial no la abandonó. Sin el aprecio de sus compañeras de clase, suspendió prácticamente todo el primer curso. Observaba a las otras jovencitas de Bryn Mawr y se decía, no soy tan bonita ni tan encantadora. No tengo tanta experiencia como ellas. Sin duda se sintió aliviada cuando durante el verano llegó a Fenwick una carta de su tutor en la que se le recomendaba no volver. Su padre no quiso ni oír hablar de ello y volvió a enviar a Kathy a Bryn Mawr en otoño. ¿Solo tenía que adaptarse? Entonces se propuso despertar el mismo interés que las otras chicas y lo intentó durante los 2 últimos años. Lo que ella deseaba era ser la estrella. No iban a volver a dejarla de lado porque tenía que estar en el lugar que le correspondía, delante y en el centro. De este modo, Katharine Hepburn continuó con algo que ya había hecho los primeros años de su vida. Empezó a cambiar su apariencia. ¿Cómo consigo lo que quiero? Bueno, tengo que ser encantadora, adorable. Siempre empleaba esa palabra. Si soy adorable, la gente hará lo que sea por mí. Esta vez, en vez de ser Jimmy, Kathy se transformó en Kate. En Bryn Mawr consiguió que sus amigas empezaran a ayudarle con los trabajos y le ofrecieran los papeles principales de las obras de teatro. Kate dejó de estar sola y no volvieron a expulsarla. De hecho, participó en varias producciones escolares y en la primavera de 1928 sus notas habían mejorado lo suficiente para participar en las actividades del Día del Trabajador. Durante el último año, Kate conoció a Ludlow Ogden Smith, de 28 años, a quien llamaba Laddie. Este vivía cerca y pertenecía a un grupo social que atraía a Kate. Laddie provenía de una familia de sangre azul de Filadelfia. Era un encanto y muy guapo. Además, adoraba a Kate. En junio acabó de estudiar en Bryn Mawr con la intención de convertirse en estrella. Llegó a casa y, como siempre, soltó sus planes de golpe. Creo que nuestro padre ni siquiera lo sospechaba, porque se puso como una furia cuando dijo que iba a dedicarse al teatro.
Kate realizó pequeños papeles en Baltimore, pero las producciones se fueron al garete. Decidida a demostrar lo que valía, se negó a volver a casa y a admitir su fracaso. Solo le quedaba otra opción. Aún en Bryn Mawr, había empezado a salir con un hombre llamado H. Phelps Putnam. Este le sugirió que se fuera a vivir con él a Nueva York. Su primer gran amor fue Phelps Putnam. Era poeta, alcohólico y estaba casado. Presentaba los requisitos que volverían a cumplir todos los hombres de su vida. Sin embargo, estuvo coladita por él. Era la persona más feliz del mundo. Vivía con Putnam y por primera vez se había enamorado. 2 meses después de marcharse, obtuvo un papel en Nueva York. Parecía que sus sueños se habían hecho realidad. No obstante, los siguientes meses fueron complicados. No tenía experiencia y se notaba. La despidieron justo después del estreno y para empeorar las cosas, Putnam la abandonó. Con pocas perspectivas de éxito en el teatro y tras la separación de Putnam, Kate encontró consuelo en Laddie, una relación que no se había debilitado. A finales de año estaban casados. Lo más importante de la relación de Laddie y Kate era la amistad que los unía. Eran buenos amigos, amigos íntimos. Cuando ella estaba de bajón, él siempre estaba allí para ayudarla. Sin embargo, su matrimonio nunca fue tradicional ni típico. Poco tiempo después, empezaron a vivir separados y Kate volvió a su gran pasión, el arte dramático. Despertaba más interés por su estilo que por su técnica. Con la ropa informal adoptaba una personalidad libre, pero su franqueza hizo que la despidieran de varias producciones. Está claro que Kate no era la típica joven actriz que intentaba hacerse un hueco en la industria. Ella llegó pensando que era una estrella. Nunca se vio entre bastidores o en el coro. Como muchas actrices únicas que llegaban cargadas de frescura al teatro, le costó que se le reconociera. Era diferente. Y si se es diferente, es complicado que la gente lo acepte con facilidad. Primero deben acostumbrarse. En 1930, cuando Kate intentaba hacerse un hueco en los escenarios, comenzó a forjar una amistad con otra actriz, Laura Harding. Eran muy parecidas. Laura, al igual que Kate, se había pasado la vida llevando pantalones y había sido el chicote que no se limitaba a estar tranquila sentada, mientras sus hermanos correteaban por todos lados y se lo pasaban bien. Se comentaba que un vínculo poco convencional unía a Kate y Laura. Sin embargo, en su mundo de la sofisticación teatral, no era necesario definir esa amistad. Creo que se enamoraron. Una amiga de ambas me dijo una vez que el gran amor de Kate Hepburn, aparte de ella misma, fue Laura Harding. A través de Laura, Kate conoció a Lila Hayward, un agente de Hollywood y viejo amigo de Harding, que consiguió el primer gran éxito de Hepburn en Broadway. En 1932 encarnó a una reina amazona en The Warrior's Husband. El traje que llevaba acentuaba sus largas piernas. Además, bajaba un tramo de escaleras con un ciervo sobre los hombros. De repente cogía el ciervo y lo tiraba al suelo. Después se abalanzaba sobre su compañero de reparto y luchaba contra él hasta derribarlo. Era algo sorprendente. Hasta entonces ninguna otra mujer había hecho algo así sobre un escenario. Con Hayward como representante se dirigió al oeste y el director John Ford llegó a hacerle una prueba, pero no salió adelante la película. Poco después, George Cukor le hizo otra prueba, pero ella fue su propia directora. Llegué con mucha modestia. Me hice el pelo con mi modestia de siempre. Cogí el material y volqué un vaso. George me dijo, has hecho el idiota pero has volcado el vaso y has escuchado con una gran ternura y emoción. Y me contrató. Cukor le ofreció el papel protagonista de su nueva película Doble Sacrificio. En poco tiempo, Kate Hepburn, la actriz de Broadway, se dirigía a Hollywood para convertirse en Katharine Hepburn, la estrella de cine. Katharine Hepburn llegó a Hollywood en 1932 para rodar su primera película.
Dejó a su marido Laddie en Nueva York. Estaba decidida a no ser una actriz del montón, sino a convertirse en una actriz en mayúsculas y una gran estrella. Su vida había tomado un camino diferente de la de Laddie. En Doble Sacrificio, Kate era Sydney Fairfield, una joven inglesa que descubre que su padre está a punto de volverse loco y renuncia a su propia felicidad para estar con él. John Barrymore hacía del padre. El director de la película, George Cukor, pronto se convirtió en un gran amigo de Hepburn. Sentía que veía algo especial en esta joven actriz de gran desparpajo. Pronto descubrió en Kate la calidad que había visto en otras grandes estrellas bajo sus órdenes. Notó que esta mujer decidida y poco corriente era muy buena. Desde el primer momento que aparece en pantalla, quita la respiración. Es sorprendente. Se mueve con una frescura y con una desenvoltura que indica que ya había llegado la nueva era del cine. Cuando se estrenó Doble Sacrificio, el público se enamoró de Hepburn y también los críticos. You can't stand even the first glimpse of the truth. Darling, it would be dangerous for me to marry. Su actuación le valió un contrato indefinido con RKO. A continuación, grabó Christopher Strong, la historia de una osada aviadora perteneciente a la aristocracia que ponía en duda el papel de la mujer en la sociedad. Hollywood estaba enamorado de Kate. La dulzura inusitada de su papel en Gloria de un día, su tercera película, le valió un premio de la Academia en 1933. Posteriormente, sorprendió al público en Las Cuatro Hermanitas. Mediante una actuación impresionante, creó la imagen perfecta de una mujer moderna e independiente. A finales de 1933, confiada por sus éxitos cinematográficos, Kate preparó su vuelta triunfal a Broadway. Escogió una obra titulada The Lake, dirigida por el legendario productor Jed Harris. Este era famoso por el trato cruel que daba a sus protagonistas femeninas y Hepburn no fue una excepción. Su papel fue un desastre sonado. Me dirigí al estreno en un estado de terror absoluto y parálisis. No dejaba de rogarle a Dios que me matara. Deseaba que me partiera un rayo, pero no pasó nada y yo seguía actuando hasta que, finalmente, bajó el telón y el público aplaudió por pena, no porque les gustara. Recibí pésimas críticas. Dorothy Parker, conocida por su ingenio, comentó: «La emotividad de Hepburn ha pasado del sobresaliente al notable». The Lake se mantuvo en cartel durante 55 representaciones. Cuando Jed Harris anunció su intención de hacer una gira, Kate, horrorizada, ofreció una compensación por su abandono. Harris se cobró hasta el último céntimo que tenía la actriz y canceló la obra. La humillación pública de Nueva York llegó a oídos de Hollywood. Los columnistas y periodistas que nunca habían estado muy a favor de Katharine Hepburn porque era demasiado excéntrica, borde y subversiva, se la tenían jurada. Escribieron: «No es la imagen de estrella de cine que queremos». Para recuperar la senda de su carrera, debía transformarse de nuevo y se dio cuenta de que algunos de los cambios necesarios iban a ser dolorosos. Se divorció de Laddie y mandó a Laura al este. Tenía que alejarse de todo tipo de escándalos, así que el marido abandonado y la compañera de alcoba no podían formar parte de la historia de Katharine Hepburn. Era muy fuerte y quería ser cada vez mejor. Si se le decía que no podía hacer algo, eso es lo que quería hacer. Su viejo amigo y agente Leland Hayward se ofreció a ayudarla a crear una nueva imagen en la prensa. Él sabía cómo se jugaba en Hollywood. Era muy inteligente y extremadamente encantador. Además de eso, era agente y creía en ella. Hayward tenía fama de conquistador y pronto se rumoreó que eran pareja y que estaban a punto de casarse. El interés de los medios fue de lo más conveniente porque coincidió con que las películas de Kate no eran tan buenas como se esperaba. Sin embargo, continuaron los problemas en la gran pantalla. RKO la utilizó en una serie de películas históricas que resultó un fracaso de taquilla.
El estudio no conseguía aprovechar su personalidad única y moderna para enviarla al estrellato. En 1936, Kate empezó a salir con Howard Hughes. El piloto, un excéntrico millonario, la conquistó con estilo. Tanto Katharine Hepburn como Howard Hughes compartían un deseo extremo de ser famosos. Lo reconoció ella misma, y en 1938 la persona más conocida del mundo era él. Así que Kate sabía que ese romance le iba a venir de maravilla a su carrera, y de hecho así fue. Comprendió que si salía con él llegaría mucho más lejos de lo que se había imaginado jamás. Al final, Howard Hughes la conquistó con extravagancias. Se comentó que una vez aterrizó un pequeño aeroplano en un campo de golf para jugar con ella. Kate estaba fascinada. Howard Hughes era una persona muy inteligente. Además, tenía una cualidad mucho más importante que esa, y es que nunca se daba por vencido. Había conseguido todo lo que tenía con esfuerzo, y yo siempre solía decir que si se hubiera propuesto buscar una aguja en un pajar de China, lo habría encontrado. Nunca abandonaba. Una cualidad maravillosa que yo copié. No obstante, el problema de Kate no era la perseverancia, sino sus películas. RKO no le ofrecía lo suficiente. Aunque Damas del Teatro, estrenada en 1937, estaba pensada de primeras para que se luciera a Hepburn, el estudio decidió incorporar a Ginger Rogers, estrella en alza, para asegurarse el éxito en taquilla. La actuación de Hepburn fue magnífica. Encarnaba a una actriz de la alta sociedad a la que sus compañeras de pensión intentan bajar los humos. Sin embargo, Damas del Teatro se confirmó como otro fracaso de taquilla. Se anunció que su papel en La fiera de mi niña con Cary Grant era el mejor de su vida, pero la película perdió más de 230.000 euros, mucho dinero en 1937. Los propietarios de los cines aseguraban en los periódicos que Hepburn era un veneno para la taquilla. Al final, RKO perdió la fe en ella y empezó a prestarla a otros estudios. Kate decidió marcharse y rescindió su contrato. David O. Selznick estaba buscando a la perfecta Escarlata O'Hara para Lo que el viento se llevó, su siguiente superproducción. A pesar de haber participado en muchos de sus éxitos, Selznick no pensaba que Kate fuera la actriz idónea para ese papel, y al final ella tuvo que aceptarlo. Después de 15 películas en poco menos de 6 años, parecía que se había agotado su carrera. Sin ninguna perspectiva, Kate se marchó de Hollywood y volvió a casa, a Connecticut. Aún así, no quería darse por vencida y empezó a buscar el papel que la devolviera al estrellato. En 1938, Katharine Hepburn vivía en la casa que su familia poseía en la playa de Fenwick, Connecticut. Al parecer, se habían acabado sus días de Hollywood, a pesar del Oscar y la fama mundial. En esos momentos, su carrera estaba en un punto muerto y daba la sensación de que nadie se preocupaba de mandarle guiones. Ese mismo año, Howard Hughes logró un récord al dar la vuelta al mundo en bimotor. Más de 1 millón de personas vieron la cabalgata que se organizó en su honor en Nueva York, y Kate estuvo con él. Ambos jugaron al escondite con los periodistas. Para una persona que quería llevar una vida privada, Kate siempre se sentía atraída por el tipo de hombre y acontecimientos que despertaban el mayor interés de la prensa. Sin duda, pasaba eso con Howard Hughes. Howard le pidió que se casara con él en Nueva York. No obstante, la idea se enfrió, como ella dijo, y Hughes volvió a la costa oeste a finales de 1938. Kate permaneció en Fenwick. En septiembre, un fuerte huracán asoló la costa de Connecticut. La casa que tanto gustaba a Hepburn se vio barrida por las aguas. Tras el desastre, Kate y su familia buscaron entre los escombros, pero solo consiguieron rescatar un par de platos y alguna que otra baratija. Inmediatamente después, el doctor Hepburn ordenó construir una casa más grande en la playa. Kate comprendió que también debía cambiar. Había llegado el momento de renacer. Hepburn sabía que en esta ocasión debía lograr reinventarse para siempre, y que solo lo lograría si se ganaba al público.
A finales de año, Kate ya había encontrado el guión del retorno. Su amigo Philip Barry terminó una obra basada en la familia Hepburn y titulada Historias de Filadelfia. El papel de la protagonista, Tracy Lord, una joven rica de la alta sociedad, estaba escrito para ella. A principios de 1939, cuando se estrenó la obra en Broadway, Kate necesitaba un éxito que restableciera su carrera. Un amigo de George Cukor vino al estreno y comentó que no quería que yo hiciera de niña buena, sino que quería que fuera borde con todo el mundo. Cuando aparecía en escena, lo primero que hacía era renegar con mi madre de todos los regalos de boda que había recibido. Estuvo encantado, todo fue como la seda. Tuve mucha suerte. Los críticos de Nueva York se enamoraron de ella. Katharine Hepburn había alcanzado el éxito y para asegurarse la vuelta a Hollywood consiguió que Howard Hughes le prestara el dinero que necesitaba para comprar los derechos de la película. Compré Historias de Filadelfia nada más estrenarse porque fui práctica y tuve sentido común. Sabía que todas esas preciosas damas de Hollywood querrían el papel, pero me di cuenta de que si la obra era mía, no lo conseguirían. Al final fue tan grande el éxito que tuvieron que dármelo. Se cumplió el plan de Kate y firmó un acuerdo con Louis B. Mayer de la Metro. Pidió que coprotagonizaran la película Spencer Tracy y Clark Gable, pero Mayer le ofreció a Cary Grant y Jimmy Stewart. Conseguir una estrella es algo muy difícil. Hacerse con dos es el doble de complicado. Pero que haya tres es casi imposible. Sin embargo, ella lo logró porque sabía que iba a recibir muy buenas críticas. Not wounded, sir, but dead. Seems the minute she hit the water, the wine hit her. Now look here, Connor. A likely story, Connor. Hello, Dexter. Hello, George. Hello, Mike. Historias de Filadelfia supuso la vuelta de Hepburn a Hollywood. I told you I never had the slightest recollection of doing any such thing. Only from a little nearer now. Hey, darling? La película recaudó más de 950.000 euros y estuvo nominada a 6 Oscar, entre los que había uno para Kate. De repente Kate se convirtió en la nueva actriz fetiche de Hollywood. Su papel en Historias de Filadelfia le asignaba un estilo diferente, otra personalidad. No solo se le notaba fuerza, sino también arrogancia. I used to be afraid of that look. The withering glance of the goddess. I didn't think that alcohol would do... Oh, shut up. Kate tomó control de su carrera y en 1941 adquirió una historia llamada La Mujer del Año. Quería que Spencer Tracy coprotagonizara esta comedia romántica y lo consiguió. En ella, un comentarista de deportes, borde y realista, era el oponente de una periodista sofisticada y temperamental. El acuerdo cimentó su reputación de exigente mujer de negocios. Normalmente obtenía todo lo que quería, porque se plantaba en las oficinas de los directivos vistiendo sus característicos pantalones y los ponía a caldo. Kate y Spencer no se conocían, así que ella le abordó en los estudios de la Metro antes de empezar a rodar. Le dijo: Tracy, lo siento, pero me parece que soy un poco más alta que usted. A lo que Spencer le respondió: no se preocupe, Hepburn, ya haré que se ponga a mi altura. Ese diálogo resume el tono de su relación. En el plató de La Mujer del Año, Tracy clavaba los ojos en Hepburn y la actriz, normalmente imperturbable, se ponía nerviosa. No obstante, en la película, los dos daban lo mejor de sí mismos y reinaba la química magnética que existía entre ellos. A las pocas semanas ya se rumoreaba que el romance no se limitaba a la gran pantalla. El tándem que formaban Spencer Tracy y Katharine Hepburn fue un bálsamo para la taquilla. Además, estaba a punto de comenzar una historia de amor legendaria. El éxito de La Mujer del Año determinó el origen del tándem de Spencer Tracy y Katharine Hepburn en la pantalla y fuera de ella.
Sí, parece que fue un flechazo. Simplemente se enamoraron y se nota en la película. Fluía una especie de electricidad entre ellos, así que era muy obvio que debía de haber algo entre los dos. Tracy era católico, casado y padre de 2 hijos. Sin embargo, Spencer y su mujer, Louise, llevaban muchos años viviendo separados. Todo el mundo sabía que Spencer era alcohólico. Kate descubrió en Spencer lo que siempre le atraía de los hombres: dolor, lucha y confusión, algo demasiado irresistible. En este caso, Tracy necesitaba su ayuda, y siempre que veía a un hombre en esa situación no podía evitar apoyarle en esa vuelta a la normalidad. Kate acataba la voluntad de Spencer. Era este el que decidía las cosas. Sus familiares y amigos estaban sorprendidos porque había dejado de ser la mujer extremadamente independiente que conocían. A menudo notaba cómo se sometía a él. También me parece que pensaba que Spencer era una versión en joven de nuestro padre. Y creo que admiraba su rudeza. Se enamoraba de estos hombres e intentaba salvarlos. Empezó con su hermano Tom. Después llegaron Phelps, Putnam, Howard Hughes y por supuesto Spencer Tracy. Kate empezó a rechazar papeles por estar al lado de Spencer. Durante un tiempo solo apareció en las películas que ambos protagonizaban. El tándem hacía maravillas. La llama sagrada, Sin amor y El estado de la unión les consagraron como el mejor dúo cinematográfico. Don't you want your rub down? You want a drink? Want anything? What? En 1948, Kate y Spencer compartieron cartel con sus amigos Garzón Keinin, la mujer de este, Ruth Gordon, y George Cukor en La costilla de Adán. La película, estrenada en 1949, reflejaba la perfección en que se sustentaba su propia historia de amor. Una mujer independiente ve cómo un hombre, como Dios manda, la pone en su sitio. This is basic. I'm old-fashioned. I like 2 sexes. And what is more, I suddenly don't like being married to what is known as a new woman. I want a wife, not a competitor. Competitor. If you want to be a big he-woman, go and be one, but not with me. La relación de Tracy y Hepburn en pantalla era extraordinaria. En primer lugar, porque los guiones eran muy inteligentes, eran divertidos, estaban locos, y siempre había entre ellos una relación de amor-odio. No se aguantaban, pero estaban locamente enamorados. En 1951, en la cumbre del éxito, ocurrió una desgracia en la familia Hepburn. Su madre murió de una hemorragia cerebral. Como era una persona poco dada a la autocompasión, Kate se dedicó de lleno al trabajo y aceptó coprotagonizar La Reina de África. Se hizo gran amiga y admiradora de su coprotagonista, Humphrey Bogart, y su mujer, Lauren Bacall. Kate adoraba trabajar con el director John Huston, que la ayudó a encontrar la clave del personaje de Rose Sayer. Recuerdo que, según ella, una de las mejores pautas que había recibido de un director fue una de John Huston cuando se le acercó y le dijo: «Parece que estás totalmente deprimida. Sonríe. Piensa en Eleanor Roosevelt». Se trataba, después de todo, de un periodista convulso en temas políticos. Una gran parte de Hollywood estaba acusada de comunista y Hepburn, siempre tan sincera, estaba en la lista. Con La Reina de África, Katharine Hepburn, Humphrey Bogart y John Huston intentaron rehabilitarse ante el público. Querían convencerlo de que no eran comunistas, que simplemente eran acusaciones falsas porque ellos eran muy patriotas. I'm the captain, that's who. I ain't taking you along. You'd only be in my way. I suppose I was in your way going down the rapids. Then what you said to me back there on the river was a lie about how you never could have done it alone and how you lost your heart and everything. You liar. La actuación de Hepburn en La Reina de África marcó un hito en su carrera. Estuvo nominada al Oscar por un papel que combinaba su fuerza característica y una vulnerabilidad obvia.
You promised you'd go down the river. There's death a dozen times over down the river. You promised. Well, I'm taking my promise back. Kate encadenó el triunfo de la reina de África con La impetuosa. Garzón Keining y Ruth Gordon adaptaron la historia especialmente para Tracy Hepburn. El papel de Kate tenía la intención de mostrar sus habilidades atléticas. So, well, there's one thing only about us hooking together. That's what I call a plenty long shot. Nothing wrong with a long shot. If you come out on top, that's a fact. We will, Mike. Para 1955, los años de desmesura con el alcohol empezaron a pasar factura a Spencer Tracy y le falló la salud. Junto al alcoholismo llegaron otros problemas de salud y Tracy se puso muy enfermo. Kate estuvo de lo más atenta. Realmente se convirtió en su musa, su ayudante, su enfermera y todo lo que se puede imaginar. En esos momentos se dedicó por completo a él y le ayudó a recuperarse. Al mismo tiempo, también se deterioró la salud de su padre. Y Kate estuvo a su lado cuando murió el 20 de noviembre de 1962. Aunque Spencer llevaba enfermo más de una década, Kate y el director Stanley Kramer le convencieron para que hiciera una película más. En 1967 empezaron a rodar Adivina quién viene a cenar esta noche, la historia de una pareja cuya hija lleva a casa a su prometido de raza negra. Nadie estaba convencido de que Tracy pudiera aguantar el esfuerzo que implica un rodaje. De hecho, empeoró a medida que avanzaba la película. Tenían que rodar sus escenas entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía porque después ya no aguantaba. Con Kate de su lado, Spencer realizó una actuación magnífica. Well, I never would have believed I'd hear you say a thing like that. Can I get you another drink? No, thanks. I'll get it myself. La antigua magia de Tracy Hepburn seguía allí para admiración de todos. The only thing that matters is what they feel and how much they feel for each other. And if it's half of what we felt, that's everything. El 10 de junio de 1967, 3 semanas después de que se acabara el rodaje, murió Spencer Tracy. Durante 2 décadas y media, la pareja había intentado llevar su relación en privado. Nunca habló de su desaparición. Algo muy curioso, porque se parece a la actitud de mi madre frente a la muerte de Tom. No se habla de ello, sino que se sigue trabajando. Se hace algo. Katharine Hepburn hizo algo, sin duda. Ganó un segundo Oscar por su trabajo en Adivina quién viene a cenar esta noche y aceptó el premio en nombre de Spencer. Con 60 años comenzó una nueva etapa de una carrera que ya se había expandido durante 3 décadas y media. A partir de entonces, se convirtió en algo más que una estrella de cine, porque Katharine Hepburn estaba transformándose en leyenda. La actriz volvió al trabajo en 1967, poco después de la muerte de Spencer. A los 60 años, una edad a la que la mayoría de artistas femeninas encuentran dificultades para obtener papeles, Kate se puso en la piel de personajes igual de dinámicos que ella. Coprotagonizó El León de Invierno con Peter O'Toole, conocido tirano del plató, quien encontró la horma de su zapato en ella. Desde el principio, entre los actores, ambos tercos, reinó un clima de confrontación. Peter y Kate tuvieron discusiones enormes. Él la llamaba vieja y ella le llamaba cerdo. Sin embargo, de algún modo, se entendían perfectamente. Do you truly care who's king? I care because you care so much. Don't fight me, Eleanor. What would you have me do? Give out? Give up? Give in? Give me a little peace. A little? Why so modest? How about eternal peace? Now there's a thought.
La actuación de Kate le valió su tercer premio de la Academia. El director Anthony Harvey aceptó la estatuilla en su nombre. La llamé desde Hollywood. Debían de ser las 3 de la madrugada, las 7 para ella, y me contestó: ¿de verdad? Yo le dije: ¿pero no estás emocionada? Respondió: venga, Tony, métela en una bolsa de papel por algún lado. Un día estaba en su casa 3 años después, y cuando abrió un armario para coger una caja de bombones o algo así, vi el Oscar. Aún estaba en la bolsa de papel, completamente olvidado. Ni siquiera lo había mandado grabar. En 1969, Kate volvió a Broadway. Esta vez con Coco, un musical basado en la vida de la diseñadora de moda Coco Chanel. Hepburn llegó a Broadway como una leyenda de verdad. En ese papel, como en muchos otros, no había manera de apartar los ojos de ella. Simplemente hacía suyo el escenario. Estaba magnífica. Una operación de cadera en los años 70 no aminoró el paso de Kate. Protagonizaba series de televisión y en 1980 volvió a Broadway con West Side Waltz. El mito podía intimidar a sus compañeros de reparto, pero ella usaba el humor para hacer que se sintieran cómodos. Cuando nos conocimos durante un ensayo, me dijo que me llamaría Dot. Nadie me llamaba Dot, pero parecía música en sus labios. Me preguntó si me parecía bien y yo le dije que sí. Entonces quise saber cómo tenía que llamarla yo. Me contestó: ¿puedes llamarme Hereward? Yo me quedé un poco, pero en esos momentos echó a reír. Ese mismo año, Kate protagonizó En el estanque dorado junto a Henry Fonda y pronto cogió cariño a esa otra leyenda del cine. Al principio del rodaje le ofreció uno de los gorros favoritos de Spencer. Fonda no se lo quitó en toda la película. En El estanque dorado cuenta la historia de un viejo cascarrabias que ha decidido morir mientras su adorable mujer de 50 años está decidida a mantenerlo con vida. De nuevo, el papel de cuidadora le venía que ni pintado, puesto que era algo que Hepburn había hecho muchas veces a lo largo de su vida, en la gran pantalla y fuera de ella. You're my knight in shining armor. Don't you forget it. You're gonna get back on that horse, and I'm gonna be right behind you, holding on tight, and away we're gonna go, go, go. I don't like horses. Fonda ganó su único Oscar por este papel y murió poco después. Katharine Hepburn fue la primera actriz en ganar el cuarto. Hepburn continuó dividiendo su tiempo entre Fenwick y su piso de Nueva York. Además, participó en numerosas series de televisión. Take 3. Mark. Action. Is she late? She's right on time. Aseguro que me retiro, pero luego no lo cumplo. No puedo. No creo que se pueda decir: ahora ya no trabajo más o ahora voy a trabajar. No se puede trabajar a no ser que haya algo. Y si se tiene algo que se quiere hacer, no se rechaza porque se tenga miedo. Una de sus características principales era la independencia. Sí, por supuesto. Hacía las cosas a su manera. Me levanto todos los días y pienso que la vida es una batalla y que quiero ganarla como sea. Debe tratarse de ese ego mío que quiere perdurar. En los últimos años de su vida, Katharine Hepburn se retiró a sus bienamados hogares. Simplificó su vida y se consoló en sus amistades de siempre. Estuvo más con mujeres para olvidar todo lo que había sufrido con los hombres, porque la relación con sus amigas era mucho más tranquila. Estas la apoyaban mucho más y la cuidaban. En 2002, Martin Scorsese planeaba hacer una película llamada El aviador sobre la vida de Howard Hughes. La actriz Cate Blanchett fue la responsable de encarnar a Kate Hepburn. Las dos actrices querían conocerse, pero por entonces Hepburn estaba demasiado frágil para recibir visitas. El 29 de junio de 2003,
Catherine Houston Hepburn murió en su casa. Tenía 96 años. Según sus deseos, sus restos descansan junto a los de su querido hermano Tom. Probablemente fue la estrella de cine más querida de su generación, quizás de toda la historia del cine. Fue el modelo de muchos otros actores estadounidenses maravillosos. Es un personaje más de Estados Unidos. El 14 de marzo de 2005, en reconocimiento a todos los años de fidelidad al vecindario y por sus dotes artísticas, la manzana de Nueva York, donde estableció su hogar durante más de 60 años, pasó a llamarse la Catherine Hepburn Place. Acudieron al acto muchos amigos y familiares, entre los que se encontraba su sobrina Catherine Houston, que coprotagonizó Adivina quién viene a cenar esta noche. La vida de Catherine Hepburn se alargó durante más de 90 años y su carrera durante más de 64. Una belleza poco convencional que daba su opinión, que logró que Hollywood cambiara para siempre y que fue un ejemplo para varias generaciones de mujeres. Al final, enmascaró una personalidad intratable en un icono de éxito. Y lo sorprendente es que lo logró sin importarle los costes personales que eso implicara. Sin duda consiguió lo que había querido hacer en la vida, es decir, convertirse en una institución, ser leyenda.